Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Seguimos nuestro análisis sistemático y nos adentramos de inmediato al capítulo número 30. Hasta el capítulo 32, comenzando desde el 29, es una profecía bastante amplia contra Egipto. Y en el video que ya se grabó, en el video anterior, decíamos que el espíritu o las tendencias, las creencias y las enseñanzas de Egipto se están entremetiendo hoy dentro del pueblo cristiano y que Dios aborrece esas creencias porque por lo general, aparte de ser egocéntricas, son idolátricas y tienden a realzar el espiritismo y a la inmortalidad del alma, cosas que no son creencias fundamentadas en la revelación del Señor. Nosotros creemos que somos mortales, que en algún momento no existíamos, Dios nos dio existencia y el pecado nos quita esa existencia. Entonces el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. Pero los egipcios creían que ellos reencarnaban en el siguiente faraón. O sea, el faraón le heredaba al siguiente faraón, reencarnaba y así eran eternos. El capítulo número 30 comienza diciendo: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza. Presenta este mensaje. Por cierto que la palabra profetizar o profeta significa aquel que habla en lugar de otro. Los profetas, y en este caso Ezequiel, era como que estar diciendo: yo simplemente voy a repetir lo que Dios me está comunicando. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día de Jehová. O sea, el día de aplicar juicio por parte de Dios. El día de Jehová. De nublado, día de castigo de las naciones será. ¿Quiere Dios el castigo para las personas? No, pero Él brinda oportunidades para que todos nosotros podamos cambiar. Lo ha hecho en el pasado y lo sigue haciendo ahora. Por eso es que muchas personas no entienden las actitudes o la manera como Dios actúa, responde o efectúa sus juicios. Porque simplemente vemos el castigo, pero no vemos lo que hay detrás del castigo. No vemos las oportunidades y las aptitudes que tenían las personas ante los mensajes del Señor. Dice el versículo número 4, vendrá espada a Egipto, habrá miedo en Etiopía, que es la parte un poco más sur del continente africano, cuando caigan heridos en Egipto y tomarán sus riquezas. Por cierto que Egipto está en la parte norte. Y serán destruidos sus fundamentos. Se menciona de nuevo a Etiopía, a Fut, a Lut, toda Arabia, a Libia. Bueno, Fut y Lut son africanos. Arabia ya estaba del otro lado del Mar Rojo. Libia y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a filo de espada. Así ha dicho Jehová, también caerán los que sostienen a Egipto, y la altivez de su poderío caerá desde Migdol hasta Sebené. Esto ya se había mencionado en el capítulo 29. Caerán a filo de espada, dice Jehová. O sea, el castigo es inminente. Y serán asolados de entre las tierras asoladas. O sea, tierras que ya han pasado por estas circunstancias, bueno, van a ser asolados hasta que no quede nada. Sus ciudades serán entre las ciudades desiertas. Sabrán que yo soy Jehová. No es de menor importancia el hecho que constante capítulo a capítulo y hasta varias veces se utiliza la expresión sabrán que yo soy Jehová cuando ponga fuego a Egipto y serán quebrados todos sus ayudadores. En aquel tiempo saldrán mensajeros de delante de mí en naves para espantar a Etiopía la confiada, la que tenía autoconfianza, se sentían seguros por lo que tenían y por lo que eran. Y tendrán espantos como en el día de Egipto, porque he aquí viene ese día. Y yo quiero preguntarte, vamos a hacer una autoevaluación. ¿Cuándo nos sentimos verdaderamente seguros? Yo pienso que todos pasamos por circunstancias difíciles y adversas. Pero cuando nos sentimos seguros, quizás tener un trabajo fijo, tener un trabajo estable, nos brinda cierto grado de seguridad. Tener una casa propia, no tener deudas, tener un salario así que llegue progresivamente nos brinda cierta seguridad. Pero cuando esas cosas se pierden, o por alguna circunstancia ya no las podemos seguir teniendo, nos desesperamos.
Entonces Egipto y Etiopía y muchos reinos ponían su confianza en sus estructuras, en sus murallas, en sus ríos, en sus cultivos. Pero la fuerza, la capacidad y los dones que nosotros tenemos son porque Dios nos los ha dado. Dios nos ha dado las capacidades físicas, mentales, emocionales para saber controlar nuestras emociones ante momentos difíciles. Dios nos da recursos económicos para que lo administremos con sabiduría. Pero esos recursos hoy los podemos tener y mañana los podemos perder. Pero nunca podemos perder nuestra confianza en el Señor. Ni Egipto, ni Etiopía, ni muchas naciones alrededor en realidad confiaban en Jehová. Lo veían simplemente como el Dios de los israelitas o el Dios de los judíos, que en realidad es el Dios de todo el universo. Y eso también pasa el día de hoy. Hoy en día mencionamos a Jesús en muchas iglesias, mencionamos a Jehová, mencionamos, algunos personajes relevantes de la Biblia como Pedro, Pablo, David, Daniel, Moisés, Abraham, que son personajes ilustres de la Biblia, imperfectos bastante, con todos los errores habidos y por haber. Pero fueron hombres que se destacaron por ciertas características en confianza del Señor a pesar de sus debilidades. Pero a pesar de que se realza a estas figuras humanas, y también se menciona a nuestro Salvador Jesús, y también se menciona al Espíritu Santo, no siempre tenemos la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos, ni le adoramos como Él quisiera que le adoremos, ni enseñamos lo que Él quisiera que nosotros enseñemos. Entonces Satanás va cambiando la estrategia. Hoy utilizamos los nombres bíblicos dentro de nuestras congregaciones, pero no manifestamos ese espíritu de amor, de compasión, de reverencia y de obediencia a sus mandamientos. Y eso es peligroso porque Satanás siempre va a buscar una estrategia para confundirnos. Entonces Egipto o Etiopía y todas esas naciones tenían confianza por lo que tenían. Versículo número 10. Así ha dicho Jehová el Señor: destruiré las riquezas de Egipto por manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él y con todo su pueblo, los más fuertes de las naciones, serán traídos para destruir la tierra y desenvainarán sus espadas sobre Egipto y llenarán de muertos la tierra. Y secaré los ríos y entregaré la tierra en manos de malos y por manos de extranjeros destruiré la tierra y cuanto en ella hay, yo Jehová he hablado. Yo el Señor, Adonai, Elohim, Yahvé. Ahora, los israelitas que estaban en Babilonia, ¿no crees tú que ellos también escucharon este mensaje antes de que llegara al faraón? Por supuesto que sí. Y quizás surgía un interrogante: Señor, ¿por qué le das tanto poder a Babilonia? ¿Por qué permites que Babilonia tenga tanta influencia mundial? Y aunque el relato no lo dice, yo puedo entrar un poco en la imaginación y pensar que la respuesta del Señor sería: ¿y yo no les di ese poder también a ustedes? ¿Yo no les di también esas capacidades a ustedes? ¿Yo no les di también esas oportunidades a ustedes cuando conquistaron la tierra de Canaán? Pero ustedes no la supieron aprovechar. Entonces yo no soy un Dios exclusivista, que ustedes son los únicos y ya. Ahora el instrumento en mis manos son los babilonios. ¿Que los babilonios son perfectos? No, no son perfectos. Ustedes tampoco lo han sido. Pero la historia es muy interesante, porque en el capítulo 4 de Daniel vemos cómo Dios hace todo lo posible para que Nabucodonosor reconozca la grandeza de Dios. Hermanos, Dios va a hacer todo lo posible para que tú y yo también reconozcamos los principios que el Señor ha establecido. Si tú estás en este canal, si estás visitando, si estás viendo este video, yo tengo la seguridad de que tú ateo no eres, y agnóstico menos. Yo creo que eres un creyente, creo que eres un cristiano. Creo que por lo menos has asistido alguna vez a una iglesia. Pero muchas veces no queremos hacer la voluntad del Señor porque no nos conviene. Y Dios nos tiene que enseñar con adversidades que necesitamos un cambio en nuestra vida. Yo voy a repetir lo que dije en el video anterior. Dios no te está llamando por lo que eres, sino por lo que puedes llegar a ser. Y Él sabía quién podía ser Nabucodonosor en el futuro. Y lo fue, un hombre arrepentido y dispuesto a hacer la voluntad de Dios.
Y a través de ese instrumento Dios castigaría la rebeldía de los egipcios. Secaré los ríos, entregaré la tierra en manos de malos, porque malos eran. Todavía no eran personas transformadas. Y por manos de extranjeros destruiré la tierra y cuanto hay en ella. Yo Jehová lo he hablado, así ha dicho Jehová el Señor. Destruiré también las imágenes, porque eran idólatras. Eran idólatras. Hoy en día tenemos iglesias entre comillas cristianas, porque bueno, pertenecen a la religión cristiana. Dentro del catolicismo las imágenes forman parte de la adoración. Se está adorando imágenes aunque digan que no. Pero esa es la realidad. Entonces el espíritu de Egipto se ha metido dentro de las iglesias. En las iglesias protestantes no se venera imágenes, pero se pisotean los mandamientos de Dios. Por lo menos uno, el cuarto. Y se nos enseña de que no, que eso ya no es necesario. Entonces, claro, si nosotros leemos a los profetas y nos damos cuenta que Dios estaba en contra de las imágenes, hoy en día quienes reverencian las imágenes dicen, no, pero es que ya eso no es necesario. Y esos mandamientos, eso eran para Israel, eso no es para nosotros. Estamos viviendo una época diferente, como que si Dios cambiara. Entonces, Egipto es la prefiguración de la idolatría. Aparte del espiritismo, la idolatría. Destruiré a los ídolos de Memphis. Y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto. Y en la tierra de Egipto pondré terror. Asolaré a Patros. Pondré fuego a Zoán, que son territorios. Haré juicio contra Tebas. Y derramaré mi ira sobre Sin, fortaleza de Egipto. Y exterminaré la multitud de Tebas. Pondré fuego a Egipto. Sin tendrá, o sea, el territorio de Sin tendrá gran dolor. Y Tebas será destrozada. Y Memphis tendrá continuas angustias. Los jóvenes de Avén y de Pibeset caerán a filo de espada. Y las mujeres irán en cautiverio. Esto, por supuesto, fue presentado antes de que sucediese para que... A ver, mira, a veces nosotros decimos, Dios quería que destruir a esta gente. No. Veamos, por ejemplo, el caso del profeta Jonás, que vivió mucho antes de todas estas historias. Cuando lleguemos a Jonás, nos daremos cuenta que él vivió en el siglo VIII antes de Cristo. Y nosotros estamos aquí en el siglo VI antes de Cristo. Ya han pasado 200 años desde que Jonás predicó en Nínive. Y Jonás no quería ir a Nínive. Y Dios lo envió con un mensaje preciso. Dentro de 40 días voy a destruir esta ciudad. Ese era el mensaje. Pero la gente se arrepintió y Dios los perdonó y el profeta esperando que cayera fuego del cielo. Cosa que no sucedió porque ellos se arrepintieron. La idea de presentar las advertencias no es causar un terror, un miedo o un odio o un desprecio a Dios. La idea de estas advertencias, como las son para nosotros a través de Daniel y Apocalipsis, es para que cambiemos nuestra actitud porque todavía hay esperanza para nosotros. Es como que si Dios le estuviera diciendo, ¿ustedes quieren que sus mujeres vayan al cautiverio? ¿Ustedes quieren que sus jóvenes mueran a filo de espada? No, Señor, no queremos eso. Entonces cambien el rumbo de sus vidas. Yo los voy a ayudar. Pero si no quieren, mire lo que va a seguir pasando. En Tafnes se oscurecerá el día. Ustedes andarán en tinieblas. Si hay algo que le tenían miedo a los egipcios era a la oscuridad. Porque ellos creían que de noche, y esto es real, hermano. O sea, real en el sentido de que ellos lo creían. Ellos creían que salir de noche era peligrosísimo porque les podían salir algunos espíritus, algunos demonios, algunos dioses del mal. Y lo creían. Y ellos salían solo de día. Bueno, aún de día andarían como en tinieblas. Cuando quebrantare yo allí el poder de Egipto, y cesará en ella la soberbia de su poderío. Tiniebla la cubrirá, y los moradores de sus aldeas irán en cautiverio. Haré pues juicios en Egipto, y sabrán que yo soy Jehová. Aconteció, y aquí nuevamente retrocedemos al año 11. En el capítulo 29 mencionamos el año 27, que sería el 570 antes de Cristo, y aquí volvemos al año 11, que sería el año 588 antes de Cristo. En el mes primero, que sería entre finales de marzo, principios de abril, a los 7 días del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he quebrantado el brazo de Faraón, rey de Egipto. He quebrantado. O sea, ya en mi previo conocimiento, dice Dios, esto es lo que va a pasar, pasará. Y aquí que no ha sido vendado poniéndole medicinas,
ni poniéndole faja para ligarlo, a fin de fortalecerlo para que pueda sostener la espada. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí contra Faraón, rey de Egipto, y quebraré sus brazos, el fuerte y el fracturado, y haré que la espada le caiga sobre la mano, y esparciré a los egipcios entre las naciones, los disiparé por las tierras, fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, y pondré mi espada sobre su mano, mas quebraré los brazos de Faraón, y delante de aquel gemirá con gemidos de herido de muerte. Fortaleceré pues los brazos del rey de Babilonia, y los brazos del Faraón caerán, y sabrán que yo soy Jehová, cuando ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia, y él la extenderá contra la tierra de Egipto. Y termina entonces este capítulo número 30 con el verso número 26 diciendo: y esparciré a los egipcios entre las naciones y los dispersaré por las tierras, y sabrán que yo soy Jehová. Hay una similitud dentro de este juicio a Egipto que es muy parecido al juicio contra el propio Israel, contra la propia nación de Judá. Porque Dios actúa con justicia. A todos le aplica la misma vara, la misma norma, y a todos Dios le da las mismas oportunidades. Hay una parábola en la Biblia que se llama la parábola del vestido de bodas. Cuando lleguemos a los evangelios vamos a hablar un poco más detallado de esta parábola. Pero una de las cosas que me gusta de esa parábola es que el rey manda llamar a muchas personas. Porque, están en una celebración de cena de bodas. Y él invita a mucha gente a su fiesta porque está feliz porque su hijo se ha casado. Y las personas, en ese tiempo, la cultura era que el señor de la casa les daba alimento, la fiesta duraba varios días, y a todos se les proveía el vestido para la fiesta de bodas. Y dentro de la fiesta, el rey se percató de que había alguien que no tenía vestido de boda y le hace la pregunta: amigo, ¿cómo entraste sin tener vestido de bodas? Como queriendo decirle: si yo te proveí del vestido, si yo te invité y para que no te hiciera falta nada, ¿qué haces aquí sin vestido de boda? El relato dice que el hombre cayó y, claro, no tenía argumento. No tenía cómo decir: no, es que no tenía vestido y vine con lo que tenía. Pero es que si yo te proveí del vestido, ¿por qué no aceptaste el don que te estoy dando? Y fue una manifestación de este hombre como de desprecio por el regalo del señor de la casa. Viniste a disfrutar de los placeres, pero a tu manera. Querías venir vestido a tu manera. Y con Dios, hermanos, nosotros no podemos ser a nuestra manera, porque nuestra manera está inclinada hacia el mal. Por eso es que el mundo está como está, porque las personas quieren hacer las cosas a su manera, como lo sienten, como lo piensan, como creen que es la realidad de la vida, que todos tenemos que adaptarnos al gusto de lo que a todos les gusta y hay que hacer las cosas a la manera de todo el mundo. Y a la final nadie está contento porque si complaces a uno, el otro se molesta. Esa es la realidad. Entonces, desde lo espiritual, Dios ha brindado las mismas oportunidades a todos los habitantes del planeta en todas las épocas. Unos lo han aprovechado más que otros. Y en este momento de tantas tinieblas espirituales, hermanos, nosotros andamos en la luz porque Dios también nos ha dado la luz suficiente en esta época para no andar tan valientes. La misma luz que recibió Israel y Judá, la recibieron los egipcios, la recibieron los sidonios, los moabitas, los filisteos, los babilonios, los persas más adelante. Todos han tenido privilegios, pero no todos lo han sabido aprovechar. Todos tenemos las mismas oportunidades, quizás en circunstancias diferentes desde lo espiritual. Todos tenemos al alcance la palabra. Hubo épocas que fueron más difíciles que otras y Dios no los dejó en tiniebla, Dios los ayudó. Apocalipsis habla de ese dragón que se aira contra la mujer y hace guerra contra el resto de los descendientes de la mujer. Ese dragón es Satanás obrando en poderes humanos. Pero Dios ha defendido a sus pueblos, a sus hijos, a sus fieles. Y hoy el Señor no quiere que andes en oscuridad. Hoy estamos esparcidos por todo el planeta, pero hoy podemos conocer a Dios. Hoy podemos abrir la Biblia con libertad, hoy podemos estudiarla, hoy podemos compartirla, entenderla y vivirla. Y eso nos dice que para ti y para mí aún hay
esperanza. Eso fortalece nuestra fe. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hoy es un día de oportunidades. No lo desprecies, porque Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Y hoy nos presenta advertencias porque el día del Señor vendrá con grande recompensa para los fieles, pero con castigo para aquellos que hicieron las cosas a su manera. Nos vemos en el próximo video, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras.